Saludos a todos, esperando se encuentren bien. Como el título del video lo menciona, ustedes se preguntarán por qué hago primero el cuestionario y después el video, sabiendo que generalmente les entrego el video para que se basen directamente del cuestionario. Esto se debe principalmente a que quería saber qué tanto sabían de higiene sexual, con base en todos los elementos previos de salud integral del adolescente y todo lo que han visto en secundaria desde que comenzaron a hablar de los cambios en el cuerpo humano y las posibles variables que pueden presentar. A partir de ahí, a pesar de que la mayoría tuvo respuestas correctas, muchos hicieron énfasis en las confusiones que se tienen acerca de este tema. Y es que hay dos principales problemas. El primero de ellos es que este tema es tratado como un tabú en el hecho correspondiente de que la sexualidad se vende como un servicio, en la cual prácticamente si se habla de este tema es para generar una venta. Por ejemplo, si en este caso hablaran de el flujo menstrual, y las consecuencias que tiene en este caso, se habla de que es una intimidad, es una condición femenina y por consecuencia tiene que ser tratada con un producto. No se habla de que se puede sustituir ese producto por lineamientos más naturales o por consideraciones más rudimentarias, pero económicas. ¿Por qué? Porque en este caso la sexualidad vende en todos los servicios, en todos los temas y en todas las consideraciones. Es entonces que ahí está el principal problema, que la información está directamente relacionada a la venta o producción de algo. Y la segunda es que con el mismo tabú tenemos miedo y represalias a nuestra sexualidad y ¿qué se hace? Bromas, burlas. O en este caso el contenido que tiene en este caso este tema va perfilado directamente a que da como resultado que nosotros al momento de tomar con seriedad este tema vayamos directamente hacia la burla, hacia la gracia y por consecuencia se desvirtúa el tema. La conclusión es de que los pocos acercamientos de este tema son muy limitados en la cuestión de este nivel, ya que cuando se habla de estos temas generalmente es para determinar las consecuencias en cuestión de qué no se hizo o qué se tenía que hacer. Entonces, ese es el propósito de este tema, de que no lleguemos a hablar de consecuencias, porque ya hablaron muchos de esos temas en todos los elementos previos a nivel medio superior, para que podamos encaminarlo hacia los elementos que ustedes puedan incentivar, desarrollar y aplicar en su vida cotidiana. Entonces, a partir de ahí vamos a determinar el concepto de higiene sexual. Y aparte de ello, si recordarán, les puse tres incisos, que es la limpieza de los órganos reproductores externos, la limpieza de los órganos reproductores internos y, en este caso, la limpieza y mantenimiento de todas las áreas de contacto que tienen los órganos reproductivos. La última parece la más convincente porque dice que todos los órganos que tienen contacto. Pero, ¿qué pasa? Las manos, a pesar de no ser un órgano, tienen un contacto directo con las partes reproductivas, los pies, las extremidades, inclusive simplemente por el roce tienen un contacto directo y no nos ven sanitizando todo lo correspondiente a esas extremidades. Entonces, esa se desvirtúa por el hecho de que es muy general. Entonces nos quedan las otras dos, que es órganos internos. Los órganos internos sería la respuesta correcta, pero como no tenemos la capacidad de meter nuestra mano en nuestros intestinos y a partir de ahí limpiar todas las condiciones previas para mantenerlo en óptimas condiciones, entonces nos quedamos con órganos externos. Sabiendo que los órganos externos son los que tienen el mayor énfasis, hay que identificar cómo cuidarlos. Y en este caso hubo una pregunta muy adecuada que nos dice que el recorte de la zona pública, ¿qué consecuencias tendría? En este caso, la respuesta correcta es la retención de fluidos. ¿Por qué? Porque en este caso, al hacer contacto, las dos zonas públicas, a pesar de que se mantengan limpias en el exterior, nosotros no sabemos, primero, la condición de pH que tiene la zona uterina, que en este caso es ácida, mientras que la del ser humano, en este caso el hombre, es un poco más básica, entonces se neutralizan y generan sales.
A partir de ahí podemos identificar que dicha neutralidad es propicia para que los gérmenes se mantengan activos y a partir de las enzimas que liberaron como resultado en este caso de el semen y como es del líquido este, seminal que presenta la mujer, da como consecuencia una riqueza tremenda para los microorganismos que aprovecharán esta circunstancia para generar en este caso hongos o principalmente em, bacterias que se presentan en dicha zona. Otro punto importante a mencionar es qué vamos a hacer entonces con esta zona pélvica. Lo más adecuado sería en este caso, como siempre, los puntos medios. Nunca hay que irnos a los extremos en estos casos. Si eliminamos todos los vellos púbicos pertinentes al área, entonces, más allá de la hinchazón e irritación que se pueda presentar, lo que vamos a generar es justamente eso, una menor retención de sustancias, por lo cual prácticamente todo lo que se absorba lo va a meter a nuestro organismo. Lo que tiene en este caso el vello púbico como función más allá de tener una zona acolchonada y por consecuencia disminuir el roce de estas partes con con nuestra ropa, perdón, tiene como principal objetivo la de la protección y en este caso la reabsorción de sustancias ajenas a estos órganos sexuales. Ahora bien, ¿qué pasa si lo mantenemos al natural? Pues justamente eso, de que si nosotros tenemos en este caso vello púbico muy grande, entonces damos la oportunidad de que se extienda esa zona de absorción y por consecuencia más dificultad para limpiar que tendrá consigo, si no lo limpiamos adecuadamente, una gran cantidad de microorganismos. Entonces, a pesar de que parezca irritante al inicio, lo más adecuado es tener una regulación en cuestión del tamaño de los vellos púbicos y a partir de ahí, con el tiempo se van a ir acostumbrados a tener un tamaño pequeño de vello púbico para que a partir de lo mencionado se presente la respuesta a la pregunta que es la menor retención de fluidos. Una última parte a mencionar en este caso es, más allá de las consecuencias, las implicaciones que tienen un cuidado de nuestras partes reproductivas y se centran íntegramente en dos cuestiones. En la cuestión de las mujeres hay que hacer énfasis en la cuestión del pH. Recuerden, la zona vaginal de la mujer presenta un pH ácido, entonces se habla mucho acerca de qué jabón utilizar, porque el pH, otra vez, del jabón es básico. Y si hacemos un contacto de un ácido con una base, se forma una sal y esas sales son ricas eh, en nutrientes para la formación de microorganismos. Por eso es que en el caso de las mujeres es tan primordial el cuidado del mismo, porque prácticamente una ligera descompensación en su zona vaginal hará como consecuencia una riqueza de nutrientes para generar microorganismos. Entonces, ¿qué pueden hacer en este caso? Lo más recomendable, como se ha comentado, es un pH neutro en cuestión del jabón que utilizan o en este caso pueden mantener la regulación de su jabón de confianza, pero en este caso una limpieza muy profunda, de manera que a pesar de que tenga una basicidad mayor y puedan reaccionar para generar sales, lo que podrían hacer en este caso es justamente eso, eliminar la mayor cantidad de jabón posible para que se mantenga un área adecuada en la concentración del mismo y que se disminuya, en este caso, la reacción pertinente. En el caso de los hombres, a pesar de que parezca más fácil porque los órganos externos son más fáciles de interaccionar, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque prácticamente no sabemos limpiar. Así como nosotros no nos sabemos limpiar las manos hasta ahora que nos comentaron cómo hacerlo al momento de que generaron la situación de contingencia, así también nosotros no sabemos cómo limpiar. Y en este caso no es necesario hacer un tutorial acerca de cómo limpiar. Lo que sí se necesita entender es que
por lo menos tienen que pasar de 2 a 3 minutos limpiando esa área. Pero no es limpiar así de... No, es de manera concreta un jabón específico para esa zona. Tener en este caso una esponja o algo absorbente. ¿Absorbente para qué? Para que pueda absorber todos los rastros visibles y no visibles de jabón. ¿Por qué? Porque otra vez, a pesar de que tenemos una condición mayor de basicidad en esta área, también el semen es ácido. Y si nosotros estamos mal acostumbrados a no cambiarnos de ropa interior, a en este caso masturbarse y dar como consecuencia una concentración de semen en nuestro vello púbico y en las zonas aledañas, y finalmente no tenemos el cuidado adecuado en la limpieza del mismo, es el paraíso para los microorganismos y entonces se van a generar los daños colaterales. Así también había comentado que había problemas en cuestión no solamente física, también en una cuestión mental. ¿Por qué? Porque, porque a pesar de que estos microorganismos no lleguen hasta el cerebro, lo que sí genera en este caso es la inseguridad y eso genera de manera directa una coerción en nuestro estado reproductivo. La mentalidad es muy importante al momento de expresarnos de manera sexual. ¿Por qué? Porque prácticamente entra una cuestión determinante. Nosotros tenemos la ansia natural de generar descendencia, pero esta se ve limitada muchas veces más allá de una cuestión física por una cuestión mental. Si esta cuestión mental nos daña por el hecho de que estamos infectados o de que simplemente no tenemos cualidades en la cuestión de la higiene sexual, no tendremos la certidumbre ni la seguridad para reproducirnos. Es así de sencillo. Por ejemplo, en muchos casos se ha presentado que una persona tiene un mal olor en esa zona. Prácticamente la zona pélvica tiene un mal olor debido a que utilizaron jabones diferentes y en este caso por eso es la importancia del jabón, de que se reduzca en la mayor concentración posible la absorción del mismo. ¿Por qué? Porque se hacen las reacciones y generalmente resultado de esas reacciones, más allá de las sales que se puedan generar, es la interacción de los microorganismos que se están nutriendo de los mismos lo que está oliendo. Entonces no están oliendo rastros de sal o rastros de semen, sino que están oliendo prácticamente la germinación de esos microorganismos. Por eso apesta tan mal, porque no es algo que esté dentro de nuestro organismo, es completamente ajeno al mismo y por eso es tan importante que nosotros determinemos esas partes. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener una mentalidad de que sí, la sexualidad es un elemento primordial, prácticamente es algo que se nos dio por derecho de nacer. Pero no por tener esa facultad tenemos la libertad de hacerlo a diestra y siniestra, sino que tenemos que pensar en nosotros, en nuestra limpieza y a partir de ahí en la forma en que nos representamos para que así podamos disfrutar de nuestra sexualidad sin contrapujos y en este caso generando una concentración mayor en la protección. ¿Protección en qué aspecto? En los elementos que utilizamos para protegernos y a partir de ahí proteger a otros. Eso es lo más importante. Como notarán, es complicado hablar de estos temas más allá de por el hecho de que no hay información del mismo, porque está desvirtuada. Mucha información es muy buena, pero otra vez la venden. Venden el producto a cambio de la información. O en este caso está disfrazada de algo que no tiene que ver con el tema principal y que da como consecuencia que simplemente sigamos burlándonos de este tema. Entonces, la conclusión es que nos centremos en hacer estas recomendaciones y seguirlas, mantenerlas como partes de nuestra vida y finalmente tomarle la seriedad que merece. Porque si nosotros estamos dispuestos de disfrutar de nuestra sexualidad, antes siquiera de eso hay que disfrutar de nuestra higiene. Y para mantener la salud, la higiene es el elemento más importante para el mismo. En este caso,
El cuestionario va a ser más corto por el hecho de que el tema prácticamente lo resolvieron con las preguntas previas, pero en este caso es importante visualizarlo. Por lo pronto sería todo, nos vemos.